Segundo libro de los Reyes, capítulo 19. Oremos. Padre eterno, que al estudiar tu palabra, Señor, encontremos el mensaje que tú tienes para hoy, el consuelo, Señor, la fortaleza y la promesa específica que estamos esperando ahora, Señor, en este momento, para cada uno, Señor, de tus hijos. Que en tu palabra encontremos socorro, esperanza, verdad y luz. En el nombre de Cristo. Amén. Cuando Ezequías lo oyó, se rasgó las vestiduras, se vistió de cilicio y entró en el templo del Señor. Entonces envió a Eliaquim, el administrador del palacio, a Sebna, el escriba, y a los principales sacerdotes, todos vestidos de saco, a ver al profeta Isaías, hijo de Amós. Ellos le dijeron: Esto es lo que dice Ezequías. Hoy es un día de angustia, de castigo. Es como cuando los bebés llegan a la entrada del canal de parto, pero no hay fuerzas para darlos a luz. Tal vez el Señor, tu Dios, al oír el mensaje que el comandante del ejército entregó en nombre de su amo, el rey de Asiria, un mensaje enviado para insultar al Dios vivo, lo castiga por sus palabras. Por favor, haz una oración por el remanente de nosotros que aún sobrevive. Después de que los funcionarios de Ezequías le entregaron su mensaje a Isaías, éste les respondió: Díganle a su amo, esto es lo que dice el Señor. No te asustes por las palabras que has oído, las que usan los servidores del rey de Asiria para blasfemar contra mí. Nota cómo voy a asustarlo. Oirá un rumor y tendrá que volver a su país. Cuando esté allí, lo haré morir a espada. El comandante del ejército asirio se marchó y regresó para reunirse con el rey de Asiria. Tras oír que el rey había salido de Laquis y estaba atacando Libna, Sennacherib había recibido un mensaje sobre Tirhaka, rey de Etiopía, que decía: Cuidado, se ha propuesto atacarte. Entonces Sennacherib volvió a enviar mensajeros a Ezequías, diciendo: Dile a Ezequías, rey de Judá, no dejes que tu Dios, en el que confías, te engañe diciendo que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Cuidado. ¿Has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todos los países que han invadido? Los destruyeron por completo. ¿Realmente creen que se salvarán? ¿Acaso los salvaron los dioses de las naciones que mis antepasados destruyeron? Los dioses de Gozán, Harán, Rezef y el pueblo de Edén, que vivía en Telasar. ¿Dónde está hoy el rey de Hamat, el rey de Arpad, el rey de la ciudad de Sepharvaim, el rey de Jená o el rey de Ia? Ezequías recibió la carta de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor y la abrió ante el Señor. Entonces Ezequías oró al Señor diciendo: Señor, Dios de Israel, tú que vives encima de los querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Tú eres el creador del cielo y de la tierra. Por favor, escucha con tus oídos, Señor, y oye. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha el mensaje que Sennacherib ha enviado para insultar al Dios vivo. Sí, es cierto, Señor, que los reyes asirios han destruido estas naciones y sus tierras. Han arrojado sus dioses al fuego porque no son realmente dioses. Son solo obra de manos humanas, hechos de madera y piedra,
para poder destruirlos. Ahora, Señor, Dios nuestro, sálvanos de él, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió un mensaje a Ezequías diciendo: Esto es lo que dice el Señor, el Dios de Israel. He escuchado tu oración sobre Sennacherib, rey de Asiria. Esta es la palabra con la que el Señor lo condena. La Virgen, hija de Sión, te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén mueve la cabeza cuando huyes. ¿A quién has insultado y ridiculizado? ¿Contra quién has levantado la voz? ¿A quién miraste con ojos tan orgullosos? Fue contra el Santo de Israel. Por medio de tus siervos te has burlado del Señor. Dijiste: con mis muchos carros he subido a las altas montañas, a las más lejanas cumbres del Líbano. He cortado sus cedros más altos, los mejores cipreses. He llegado a sus puestos más lejanos, a sus bosques más profundos. He cavado pozos y bebido agua en tierras extranjeras. Con las plantas de mis pies he secado todos los ríos de Egipto. El Señor responde: ¿no te has enterado? Lo decidí hace mucho tiempo, lo planeé en los viejos tiempos. Ahora me estoy asegurando de que ocurra, de que derribes las ciudades fortificadas hasta convertirlas en montones de escombros. Su pueblo, impotente, está aterrorizado y humillado. Son como plantas en un campo, como brotes verdes y blandos, como hierba que brota en un tejado. Están quemados antes de que puedan crecer. Pero yo te conozco muy bien. ¿Dónde vives? ¿Cuándo entras? ¿Cuándo sales? Y tu furia contra mí. A causa de tu fiera ira contra mí, y porque sé cómo me faltas el respeto, voy a poner un garfio en tu nariz y mi bocado en tu boca, y te obligaré a regresar por donde viniste. Ezequías, esta será una señal para demostrar que esto es cierto. Este año comerás lo que crezca solo, el segundo año comerás lo que crezca por sí mismo, pero el tercer año sembrarás y cosecharás, plantarás viñas y comerás su fruto. El remanente que quede de Judá revivirá de nuevo, echando raíces abajo y dando frutos arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte Sión vendrán supervivientes. La intensa determinación del Señor se encargará de que esto ocurra. Esto es lo que dice el Señor sobre el rey de Asiria. No entrará en esta ciudad ni lanzará una flecha contra ella. No avanzará hacia ella con un escudo, ni construirá una rampa de asedio contra ella. Volverá por donde vino, y no entrará en esta ciudad, dice el Señor. Yo defenderé esta ciudad y la salvaré por mí y por mi siervo David. Aquella noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 personas. Cuando los supervivientes se despertaron por la mañana, estaban rodeados de cadáveres. Sennacherib, rey de Asiria, se rindió y se fue. Regresó a su casa en Nínive y se quedó allí. Mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, sus hijos, Adramelech y Sarecer, lo mataron con la espada y luego huyeron a la tierra de Ararat. Su hijo Esar-Hadón le sucedió como rey. Queridos amigos, bienvenidos a Reavivados por su palabra. En Segundo de Reyes
capítulo 19, veremos cómo Dios interviene de manera poderosa y milagrosa en favor de sus hijos cuando el enemigo los acecha. Vamos a ver 4 lecciones. Número 1. Cuando estés en problemas, consulta la palabra de Dios. Sennacherib estaba por atacar a Israel, por atacar al pueblo de Dios. Y el rey Ezequías, cuando oyó todo esto y la carta que había enviado por los embajadores donde mencionaban que no confíen en Dios, dice en el verso 2, y envió a Eliakim, el mayordomo, a Sebna, el escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de ropas ásperas, a ver al profeta Isaías, hijo de Amós. Es decir, Ezequías confiaba en la palabra de Dios que él enviaba a través de los siervos suyos, los profetas. Y evidentemente, pues, hoy puedes hacer lo mismo. Cada vez que estés en problemas y no sepas qué hacer, ve a los profetas, es decir, ve a la Biblia. Consulta allí qué sucedió en situaciones similares y toma las decisiones. Allí está Dios para hablarte. Allí está el Señor que te dirá qué debes de hacer. Consulta el espíritu de profecía, que también es inspirado por el Señor. No desprecies la profecía. La Biblia dice que cuando faltó el don profético, el pueblo se desenfrenó. También dice, creen en Dios, pues crean también en sus profetas, porque los profetas son enviados por Dios para dirigir a su pueblo. Consulta la palabra del Señor, consulta la Biblia, consulta sus promesas, sus amonestaciones, y tendrás una vida plena. Sabrás qué elegir cuando hay incertidumbre. Sabrás reconocer qué es lo bueno, qué es lo malo. Sabrás tomar decisiones para tu vida y familia. En segundo lugar, cuando tus enemigos te amenacen, entrega todo en manos de Dios. En el verso número 14 dice, Ezequías tomó la carta de manos de los embajadores. Después de leerla, subió a la casa de Jehová y la extendió delante de Jehová. Es decir, le dijo, mira Señor, así es como se burlan de ti, así es como nos amenazan. En el verso 19 dice, ahora pues Jehová, está orando aquí Ezequías, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de sus manos, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres Jehová, eres Dios. En esta oración el rey Ezequías derrama su alma, y tú puedes hacer lo mismo. Cuando estés en problemas difíciles, cuando no tengas muchas soluciones, busca al Señor, derrama tu alma delante de Él, ora, llora, clama, pide, intercede, y Él te oirá de acuerdo a su promesa, pero entrega las consecuencias en sus manos. Entrega lo que está pasando en sus manos, no lo ocultes, no trates de luchar solo, porque te golpearás y te caerás. Pero el Señor sí tiene todo el poder para vencer las batallas contra el enemigo. Él puede librarte, Él puede sacarte de ese hoyo y puede darte la victoria sobre tus enemigos. Principalmente cuando el enemigo de Dios te amenace, te diga que ya no confíes en Dios, que Dios ya no te ama, que no es necesario confiar en Dios, que Él se olvidó de ti, que Él no podrá librarte. Ve al Señor y Él vencerá. En tercer lugar, amigos, cuando te insulten y te amenacen por lo que estás tú confiando en el Señor, no lo están haciendo solo a ti, lo están haciendo al mismo Dios. El verso 22 dice, aquí está la respuesta de Dios, que fue enviada a través del profeta Isaías.
¿A quién has insultado y contra quién has blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado altanero tus ojos? Contra el Santo de Israel. El enemigo puede amenazar, puede rodear, puede mostrar su poder, pero finalmente ¿contra quién es? Contra Dios. Por eso en esta lucha, donde están en conflicto el bien y el mal, Satanás y Cristo, nosotros somos el campo de batalla. El conflicto es entre Cristo y Satanás. Cuando Satanás hace sufrir a los hijos de Dios, finalmente es para luchar contra Cristo. Por eso, la lucha es una lucha cósmica. Y cuando te agravian a ti, cuando te amenacen, cuando te hacen sufrir a ti, es contra el mismo Dios. Y Dios va a vindicar su nombre. Va a decir quién realmente tiene el mando de las cosas. Y tus enemigos entenderán que solo Dios, es soberano. Por tanto, queridos amigos, no se rindan cuando pasen por las adversidades de esta vida, cuando te amenacen, cuando se burlen y se rían por tu fe. Tú permanece firme porque no lo están haciendo solo a ti, sino se están levantando contra el Dios creador de todo, contra Él mismo. Y Él, a su tiempo, mostrará su justicia y vindicará su nombre. En cuarto lugar, cuando todos retrocedan, tú sé parte del remanente que aún sigue al Dios vivo. En el verso 4 menciona el rey Ezequías cuando va a ver al profeta Isaías. Y dice en el verso 4, quizá oirá a Jehová tu Dios todas las palabras del copero mayor, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar contra el Dios viviente y para insultar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva una oración por el remanente que aún queda. Esto le está diciendo al profeta Isaías para que ore. Ellos son el remanente. Es decir, mucho del pueblo se había ido tras dioses ajenos, tras dioses paganos, pero siempre hay un resto, un remanente, un pueblo pequeño que queda, que sí es fiel a Dios. En el verso 31 menciona, porque de Jerusalén saldrá un resto, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Siempre en toda la historia hubo un remanente, un resto, un grupo que no dobló sus rodillas a las costumbres de este mundo, un grupo que se mantuvo firme. Abel se mantuvo firme en medio de una generación perversa, incluso su hermano Caín, que lo mató, Noé, en medio de una generación de maldad, Enoc, el rey David, Isaías, y en este caso Ezequías. En el tiempo de Jesús hubieron personas sinceras. En el tiempo en que inició la iglesia cristiana, los primeros cristianos fieles, a pesar de las persecuciones. En la edad de la Reforma, en la edad de los valdenses, un pequeño pueblo que tenía que huir a las montañas para adorar a Dios. Y en este tiempo, sé también parte del remanente, el que continúa firme, doblando sus rodillas delante de Dios y no doblándose ante las costumbres de este mundo. Aunque todos retrocedan, tú sigue a Cristo. Si otros vuelven, tú sigue a Cristo. No te desanimes, no decaigas. Encuentra esperanza y fuerzas en el Señor y Él te mantendrá a salvo. Por eso la aplicación para hoy es lo siguiente.
Cuando todo va mal, corre a los brazos del Santo de Israel. Él vencerá tus batallas contra el enemigo. Quiero agregar lo que dice finalmente el verso 35. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. A la hora de levantarse por la mañana, todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó a Nínive, donde se quedó, y luego sus propios hijos lo mataron. Así son las cosas con Dios. Él vencerá finalmente en este gran conflicto. Satanás y sus ángeles se desplegan para luchar contra el Señor, para destruir a sus hijos, para burlarse de su pueblo, para perseguir a la iglesia. Pero Dios finalmente vencerá de todas maneras, porque el Señor es victorioso. Tarde o temprano hará su justicia, vindicará su nombre, y Él será honrado. Y tú también serás honrado por haber confiado en el Señor. Por tanto, no te rindas. Continúa firme porque el Señor pronto hará milagros extraordinarios en tu vida por esa situación difícil tal vez que estás pasando en este momento. Vamos a culminar ahora con una oración. Padre nuestro, Padre eterno, Padre de amor, tal vez estoy hablando a alguien que está pasando una situación similar a la de Ezequías. El enemigo acecha, amenaza, se burla y a veces nos hace pensar que no hay solución, que se acabó todo, que todo está perdido, que no hay solución, Señor. Pero Padre, queremos volver a la palabra como aquel remanente, aquel resto, buscar tu palabra, buscar la profecía, encontrar esperanza y, Señor, ser firme aunque todos retrocedan, para que tú venzas, Señor, y tu nombre sea glorificado, no nuestro nombre. Padre amado, te suplico, Señor, que salgas victorioso, que actúes en favor de tu pueblo, para que tu nombre sea glorificado, para que solo tú, Señor, aparezcas como el Santo de Israel, el que siempre vence en la batalla. Ayuda a cada hijo, cada hija tuya que escucha tu palabra, y que, oh Dios, confiemos completamente y sin reservas hacia ti, como lo hizo el rey Ezequías. Y tú, oh Dios, salgas victorioso sobre tus enemigos, como lo hiciste antes. Hazlo, oh Señor, también hoy. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.